Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al programa Calle Libertad. Hoy tenemos con nosotros a Yolanda Vallejo Márquez. Ella es licenciada en Filología Hispánica, premio extraordinario de licenciatura de la Universidad de Cádiz, donde también impartió durante un periodo docencia de literatura hispanoamericana. Desde 1995 trabaja en la Biblioteca Municipal de la ciudad, José Celestino Muti, y rodeada de sus dos grandes pasiones, que son los libros y la historia de Cádiz. Su tesis de licenciatura fue un exhaustivo catálogo bibliográfico del polígrafo gaditano Adolfo de Castro, que se publicó en 1998. Le gusta la historia y la literatura de su ciudad, como se ha dicho, y ha publicado numerosos artículos en diversas prestigiosas revistas de investigación, así como en congresos internacionales. Desde el 2004 pertenece al proyecto de Vocento para Cádiz, La Voz de Cádiz, donde es articulista de opinión todas las semanas, teniendo dos secciones, una titulada Complementos circunstanciales y la otra, que la compagina desde el 2007, llamada La Hoja Roja. Yolanda, bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, tenemos la costumbre, Yolanda, de que hacemos una primera parte dedicada un poco al perfil biográfico del invitado, en este caso tú, claro, y por eso te voy a preguntar que naciste en Cádiz, pero sé que tu familia no procede de aquí, ¿no? No, yo nací en Cádiz, siempre me gusta mucho decirlo, que yo nací en Cádiz cuando ya se había inaugurado el Puente Carranza, o sea que ya se podía salir y entrar de Cádiz sin peligro, pero mi familia procede de la sierra, procede de Algar, y de allí son todos. Yo soy la primera gaditana de la familia, y la más gaditana, no solo por nacimiento, sino también por sentimiento, por afición. ¿Por qué se trasladó tu familia a la ciudad? Pues mira, se traslada porque eran los años finales de los 50, primero de los 60, y entonces tú sabes que fue el boom emigratorio y muchísima gente salió. Ellos tuvieron la suerte que no tuvieron que salir ni fuera de España, ni siquiera fuera de la provincia. Se trasladaron al puerto de Santa María, donde mi padre tenía negocios de hostelería. Ya se casó, tuvo su familia, luego se trasladaron a Madrid y luego volvieron a Cádiz. ¿Y conservas familias en Algar? Sí, ¿Y vas por allí, no? Sí, claro, el sábado pasado estuvimos en la comunión de un familiar. Bueno, como vivías en la calle, cerca de la calle, ahora hablaremos de ese sitio tan emblemático de donde vivías, ¿no? ¿Fuiste a qué colegio? Pues fui al Colegio San Martín. Al Colegio San Martín. Allí en el barrio del Pópulo. Un colegio además que en aquella época, la época que yo estudié, que fue cuando yo entré en el colegio, entré en el 75 hasta el 82 que salí yo del colegio, pues fue quizás de los peores años que tuvo el barrio del Pópulo, y era un colegio que también estaba muy implicado en la labor social que hacía el colegio. Las Hijas de la Caridad en aquel entonces sí estaban muy implicadas, bueno, entonces y luego hasta su marcha, sí estuvieron muy implicadas en todo el proceso de transformación social del Pópulo. Tú eras muy pequeña, pero ¿notabas o tienes recuerdo de esa degradación? Hombre, yo era pequeña, pero sí es cierto que había zonas como que era mejor evitarlas. También las casas no estaban, hombre, después tuvimos todo el boom del plan urban y demás, toda la rehabilitación del Pópulo, entonces sí era un barrio en decadencia, pero sin embargo el colegio no era un colegio decadente, un colegio que bullía, un colegio donde, bueno, las clases eran de muchísima gente. Yo recuerdo que había 2 clases por curso de 40 y tantas niñas, entonces era muy habitual. Diferenciada. Y de mi clase fuimos a la universidad bastantes niñas. Porque probablemente venían niñas de todo el centro, no era exclusivamente de... Claro, porque en aquella época, que yo recuerde, claro, al haber colegios de niños y colegios de niñas, los niños de toda la zona donde yo vivía iban a la Mirandilla y las niñas iban a San Martín o a las Carmelitas, que era la zona que había. Bueno, veo que tienes buenos recuerdos del colegio, era un colegio exigente, esforzado, etcétera, ¿no? Sí. Y yo era muy lista también, o sea que... Eso, sacaste muchos premios, sacaste muchas muy buenas notas, ¿no? Hombre, debía ser una alumna fácil porque sacaba muy buenas notas, pero también era una alumna muy revoltosa y... Sí. Colaboradora, pero eras colaboradora, ¿no? Bueno, era revoltosa, era de los que se ponen en la última fila, pero bueno.
académicamente le saqué mucho provecho al colegio. Bueno, antes hemos comentado dónde vivías. Vivías nada menos que en la calle Aurelio Sellé, que sí. Muchos gaditanos a lo mejor no saben dónde está. Pues situado. Mira, yo te lo explico fácilmente. La calle Aurelio Sellé es la calle chiquitita, sí. Que hay, la última de la calle Nueva antes de llegar a San Juan de Dios. Esa calle originariamente pertenecía a la calle Flamenco y la numeración seguía. De hecho, el trocito Aurelio Sellé, que le pusieron el nombre en 1964, tenía una sola casa, que era donde vivíamos nosotros, y era el número 16. Entonces curiosamente. Era muy curioso porque nosotros, el domicilio era Aurelio Sellé 16, pero en Aurelio Sellé nada más que había una casa, que era donde... En tu caso, era una casa grande. Era una casa grande porque tenía balcones a la calle Nueva y balcones a Canaleja. Fíjate, tenía todo... Sí, toda la esquina, y después todas las ventanas que daban... Era enorme. Sí, era grande. Familia. Era grande. Y tú me comentabas fuera de cámara que eras una niña que te has pasado muchas horas en los fierros, en los balcones en los balcones más que en los fierros. Siempre digo que yo fui una niña de balcón. Yo no, cuando dice la gente, los de nuestra generación jugábamos en la calle, digo, pues seríais vosotros, porque yo en el balcón me pasaba las horas muertas, en el balcón veíamos la Semana Santa, en el balcón... Vaya balcón, además, ¿no? Claro. En el balcón veíamos el carnaval, en el balcón veíamos las paradas militares, que entonces se hacía mucho, la velada del Corpus, cuando todos los soldados Exacto. estaban en la calle Nueva. Yo desde el balcón he visto la vida de Cádiz. La vida de un Cádiz que tenía un ritmo además. Tenía un ritmo marcado por los sonidos, por los olores, y de eso yo creo que la gente que somos más o menos así de la misma edad podemos comentarlo, porque ¿no? luego se ha perdido. Se perdió y los niños de hoy, pues desgraciadamente eso no lo saben. En mi casa el ritmo empezaba siempre con el tintineo de las tazas del café español, Ajá. que estaba poniendo café, pues yo qué sé, desde las 6 de la mañana o algo así. Yo tengo una tía que vivía con nosotros y que luego se fue a Puerta Tierra con el boom de la égira de gaditanos a Puerta Tierra, y decía, yo de noche muchas veces me levanto y escucho las cucharillas en el café. Pues empezaba con ese ritmo, continuaba con el pito de la fábrica, la fábrica de tabaco la teníamos muy cerca, y el pito de la fábrica era la señal para levantarnos. Ahí se levantaba uno y demás. Y luego la hora de comer era el vapor. El vapor que llegaba a las 2 menos cuarto y se iba a las 2. Yo recuerdo siempre que decíamos, mamá, a comer. Y mi madre decía, ¿cuándo toque el vapor? El vapor. Y luego la merienda era otra. Bueno, teníamos en medio a las 2... Astillero, ¿no? Astillero, el dique, que decía la gente, que sonaba aquella sirena, y se escuchaban en todo Cádiz. Y luego a las 6 y cuarto, que volvía el vapor de la tarde y era la hora de la merienda. O sea, ¿tú te acuerdas de cuando hacía niebla el pito la niebla? El pito la niebla. El pito la niebla, claro. No, sí, yo del muelle te puedo contar también todo lo que tú quieras. Sí, ya te digo, muchísimas horas de... Incluso me comentaste una anécdota que viste... Sí, siempre lo digo, que además yo debo ser la única persona en Cádiz que vio caerse el pájaro de la Unión del Fénix, porque como estaba allí en el balcón, claro, pues a media tarde, aquello que se cayó. Y vimos también toda la obra de Canalejas, cuando hicieron el parking, cómo salía el agua, cómo la secaban, los restos de muralla. Aquella zona, además, era una zona muy flamenca. Bueno, de hecho, la calle se llama Aurelio Sellé porque Aurelio iba... Aurelio estaba allí en... Hombre, Aurelio muere en 1974, pero yo tenía 4 años cuando él murió, y yo me acuerdo de él con sus gafas negras allí. Además, él siempre contaba, me han puesto una calle, le decía a la gente de broma, me han puesto una calle con una casa nada más. Pero luego también en aquella zona había mucho flamenco, estaba también Ramón Jarana, que cantaba. Ramón Jarana. Claro. Había muchísimos personajes, estaba el Bombay, estaban aquellos que llevaban la gorra de hospedaje, el Morterá. El Morterá, que era el que llevaba a los turistas a las pensiones. Llevaba a los turistas, pensión. Yo todo aquello lo recuerdo, el que vendía los cupones, la librería Dulcinea, que ponía los periódicos allí en la puerta, y el que vendía los cupones, que siempre cantaba el 80, el 90, y me acuerdo yo perfectamente que nosotros éramos niños chicos y desde arriba... el 80, y nos ponía el ciego allí a parir, ¿no? Y luego pues eso... Había un almacén en una de esas esquinas, que no me acuerdo. El almacén de Antonio, esa estaba en flamenco. En flamenco, que era muy famoso. Muy famoso, muy flamenco, muy flamenco, sí. Muy flamenco, sí. No me acuerdo cómo se llamaba, Casa Pepín, no me acuerdo. Pero bueno, aquella zona, la calle Nueva entonces, que además es una calle llena de vida, ¿no? Porque, hombre, no vamos a decir que era la calle Nueva del siglo XVIII, pero sí era una calle llena de vida. Había, yo recuerdo de pequeña... La Camelia, ¿no? Bueno, estaba la Camelia, 3 barberías.
Joselito, en la esquina, Pepín, el Español. Exactamente. El Micay en la esquina, que era... El Micay cuando llegó, que parecía Nueva York, aquello. Sí, se hacían las bodas en Micay. Pues todo aquello lo veía yo desde el balcón. Claro. Y sí es cierto que, hombre, que te apena un poco, que es verdad que la ciudad urbanísticamente ahora está mucho mejor que entonces. Pero yo creo que ha perdido también carácter. Esa vida, ¿no?, que tenía de... Sí, carácter, es verdad. Bueno, pues terminaste en el Colegio de San Martín y te vas a hacer el bachillerato... ¿Al Rosario? Al Rosario, sí. Que todo te queda en un círculo... Sí, yo intento... Tu vida ha transcurrido en un círculo de... Y además yo digo siempre una frase de Pío Baroja que me encanta, es: no voy a ningún sitio donde no pueda volver andando. Aquí no, aquí he tenido que venir esto, un taxi, el confín del mundo. Pero es verdad que yo siempre he procurado, o la vida me ha venido así, ¿no?, que todo se me ha rodeado cerca. Y cuando yo entré en el Rosario, pues fue de los primeros años que ya era mixto el ya instituto. Era mixto. ¿Y tienes buenos recuerdos del Rosario? Sí, yo tengo buenos recuerdos del instituto. Había buenos profesores. Ya elegiste letra, ¿no? Sí, ya lo tenía yo clarísimo. Bueno, yo lo tenía clarísimo desde... ¿De siempre? De siempre. Yo la parte de la ciencia, además... ¿No se te daban bien? Se me daban bien. Pero te gustaban más las letras. Pero la estudiaba sin entender lo que era, ni... Bueno, a mí me pones todavía una cuenta de resta conllevada y puedo puede tener problemas. Puedo tener problemas. Vale. Yo soy una persona muy de letras siempre. Bueno, aquel instituto del Rosario, que ya dices tú que era mixto, porque en un principio había dos institutos, el masculino, que era el Columela, y el Rosario, que era el niñas. femenino, y ya fue cambiando. Y bueno, aquellos viejos profesores del instituto, ¿a ti te cogió de la vieja jornada? Muy poquita gente, me cogió Manolo Baraja en Historia, María Dolores Balaguer, que me dio literatura, pero también tú date cuenta que yo entro en el Rosario en el 83, prácticamente se acaban de transferir las competencias a la Junta de Andalucía y es el boom del profesorado de instituto joven, ¿no? Y esa fue mi época. Claro, empiezan los PNN. Claro, y gente con muchas ganas de trabajar, entonces no es la imagen del Instituto del Rosario antiguo, sino un Instituto del Rosario mucho más moderno. ¿Por qué te decidiste a estudiar filología? Pues mira, esto es como el cuento de porque no había otra cosa, no hombre, porque no había otra cosa, no. Yo, una de las cosas que yo quería estudiar era periodismo, siempre desde pequeña dije que yo quería estudiar periodismo, pero bueno, las circunstancias de la vida, mi padre se murió cuando yo tenía 15 años, entonces, aunque podía haberlo estudiado por nota y demás, o con beca y demás, pero había que trasladarse a Madrid. Y entonces yo pensé que lo más parecido a periodismo era filología hispánica y allí me metí, sin vocación ninguna docente y sin pensar nunca que la docencia fuera a ser una de mis salidas profesionales, como de hecho no ha sido. No ha sido. ¿Y te gustó la carrera? Sí, ¿Le sacaste, sí. disfrutaste, ¿no? Sí. Y también buenos profesores en aquella época, y también muy buenos profesores en la facultad, sí. Yo recuerdo en aquel momento, por ejemplo, Alberto González Troyano. Sí, además con Alberto González Troyano me une algo más que una relación de profesor-alumno. Alberto después fue mi director de la tesina, de la tesis de licenciatura, y Alberto ha estado en muchos momentos también de mi vida, ya con una amistad que dura años, vamos. Terminas la carrera y... ¿Cómo te planteas el futuro? ¿Qué pues camino mira, adoptas y por qué? ¿Por dónde te van llevando? Termino la carrera y voy cerrando ciclos. Yo antes decíamos fuera de cámara, mira, el Colegio San Martín cerró y cerró también el Rosario, sí. Pues yo también cerré el trabajo en España, porque cuando yo acabé la carrera, fue en el año 92, España se suponía que estaba en un momento álgido con la Expo, con las Olimpiadas y demás, pero verdaderamente había una crisis económica que se desarrolló y que se desató ferozmente en el 93, que fue justamente cuando yo me tenía que incorporar al mercado laboral. Entonces no había oposiciones de instituto, afortunadamente, porque no era lo tuyo. No era lo mío. No había becas de investigación, tampoco en la universidad, y las que había eran con cuentagotas y demás. Y entonces opté por una salida que entonces ofrecía la universidad, que eran unas becas de empresa. Yo no sabía nada de aquello, pero lo eché, bueno, aquellas becas las daban por expediente, me dieron para trabajar en la biblioteca municipal. Yo con la biblioteca municipal la única relación que tenía era la relación que teníamos todos los niños de Cádiz, allí al palillero, y a ver si te echaba Paco Toledo, que era el que estaba allí, que después fue compañero de trabajo. Íbamos allí a ver cuánto tiempo tardamos hasta que nos echen. Y entonces entré a trabajar en la biblioteca y descubrí...
O sea, tú entraste en el Palillero. No, yo ya entré en San Miguel. No, yo entré en Isabel la Católica. Ah, es verdad que en aquel momento en el que la biblioteca se había trasladado a Isabel la Católica y todavía no nos habíamos ido a San Miguel. ¿Estamos hablando, me has dicho, en qué año? Estamos hablando del año 92. Ah, del año 92. Del año 92. Sí, me lo has dicho. Sí, yo terminé la carrera en junio y me incorporé a estas prácticas. Me incorporaría en septiembre, octubre. Pero ahí descubrí yo el trabajo de bibliotecario, que era una cosa que yo nunca... que no sabía que se dedicaba a un bibliotecario. Y de hecho hay muchísima gente que no sabía que nos dedicamos los bibliotecarios. Coméntalo, pues Yolanda. La gente piensa que en las bibliotecas estamos allí unas señoras con un moño y unas gafas. En breve estaremos, pero bueno. Y que lo que hacemos es mandar callar a los niños. Y yo cuando empecé con la beca de empresa me di cuenta que detrás de toda esa imagen que teníamos hay un trabajo apasionante, ¿no? Es un trabajo de facilitar la información al investigador, al demandante, al alumno, al profesor, al que sea. Pero es un paso, es como hay que tener vocación de servicio para ser bibliotecario. Es facilitarle al lector lo que quiere, pues conocer sus gustos. ¿Cómo? Clasificando mejor. Pues bueno, pues se hacen los trabajos de catalogación, de descripción y demás. Y fundamentalmente los trabajos a los que nos dedicamos más, que es al fondo antiguo. El fondo antiguo, sobre todo de Cádiz, ¿no? La Biblioteca Municipal de Cádiz tiene un fondo magnífico. Y uniendo que me gustaba mucho la historia, uniendo que me gustaba mucho la ciudad, el poder trabajar diariamente pues con prensa de hace 100 años, de hace 200 años... Eso es una delicia. Es un placer. Sí. La verdad que no es un trabajo penoso. Con lo cual me alegré muchísimo de haber optado al final por el mundo de la biblioteca. Esas becas eran por un tiempo quizás, ¿no? Esas becas eran por un tiempo y luego pues ya me decidí a continuar en ese camino y me preparé las oposiciones. Las oposiciones a la biblioteca y las sacaste. En el año 95. Al mismo tiempo hacías cosas, ¿no? Bueno, al mismo tiempo yo he sido una persona que he hecho muchas cosas sincrónicamente. Sí. Estuve dando clases de adultos en el barrio del Pópulo y allí estuve también preparando o ayudando a preparar a personas mayores que querían tener un título, porque hasta entonces los centros de cultura popular lo que habían hecho era enseñar a leer y a escribir. Y luego ya nosotros entramos con vocación de que tuvieran un paso más, que tuvieran el título. Y allí estuve también durante muchos años. O sea que tenías tu labor de bibliotecaria, en este caso de becaria, sí, se puede decir. Como Mónica Levinsky, de becaria. No, hombre. Y también tus clases. Sí. El doctorado lo tienes hecho. Y el doctorado también, claro. ¿También lo hiciste al mismo tiempo en aquella fecha? Sí, porque yo había tenido los 2 últimos años de carrera, había sido alumna colaboradora del departamento de filología, en el caso de literatura, y entonces seguí haciendo el doctorado y justamente en aquel momento fue cuando yo entro en la biblioteca municipal, entro en contacto con todo lo que era la génesis o el fondo fundacional de la biblioteca, que era de Adolfo de Castro, y me intereso por la figura de Adolfo de Castro y de él hice... O sea que el doctorado o la tesis de licenciatura, pues aprovecha que estás en la biblioteca para fue como, descubrir a Adolfo de Castro. Se me abriera de pronto un mundo, yo dije... ¿Te lo dice alguien o lo descubres pues tú allí? Tiene esto sentido, ¿no? Me lo aconseja González Troyano, Alberto, que era mi mentor, por así decirlo, y él es el que me dice, bueno, pues como te interesa todo este tema, a mí me interesaba muchísimo la prensa, sobre todo la prensa antigua, y claro, Adolfo de Castro es un escritor del siglo XIX que la mayor parte de su producción está en prensa. Y aquí pues se conocía mucho la historia de Cádiz de Adolfo de Castro, se conocían algunas novelas, alguna obrita así, pero lo que era el grueso de su producción articulista... Sí. No se conocía y estaba allí, la tenía. Bueno, la teníamos allí en la Nacional, en muchos sitios. Sí. ¿Más en Cádiz que en ninguno o también mucho en Madrid? Había mucho en Madrid. Había mucho en Madrid. Bueno, había mucho en Madrid porque en aquel entonces, estamos hablando del año 93, 94, lo de la digitalización y todo eso era impensable. Hoy en día, si lo hubiera hecho, lo habría hecho desde mi casa. Claro, porque llamas y te mandan el... No, y que ya muchos centros con prensa digitalizada. Digitalizada. Pero en aquella época era todavía el Pleistoceno. Claro. Y había que ir a Madrid. Entonces, lo que haces en realidad es el catálogo de toda la producción. Toda su obra. Claro, hombre, yo en aquel entonces era joven e idealista y pensaba que era el catálogo definitivo. Esto ya he hecho yo la repera de Adolfo de Castro. Después te das cuenta con el tiempo que no, que sigue apareciendo obra de Adolfo de Castro. Sigue apareciendo porque él publicó muchísimo, muchísimo. Pones
bibliografía. Quiere decir que también recopilaste datos de su vida. Sí, claro, hice todo el estudio de su vida, porque Adolfo de Castro, a pesar de que aquí en Cádiz tenía, bueno, pues un colegio, un grupo de baile entonces, una calle, pero era un desconocido, porque la gente decía, sí, es que Adolfo de Castro fue alcalde de Cádiz mucho tiempo, y sin embargo solo fue 11 meses alcalde de Cádiz. Digamos que es lo que menos fue, ¿no? Claro, una figura política, claro, fue más de otra cosa. Sí. A mí me gustó mucho todo lo que me has contado de Adolfo de Castro, y yo creo que merece la pena que lo contemos. ¿Quién era Adolfo de Castro? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuáles eran sus ambiciones? Pues mira, Adolfo de Castro es, gaditano, nació en 1823 y es un producto de su tiempo. Yo siempre digo que todos somos productos de nuestro tiempo, pero en el caso de él nace en el 23 con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis a Cádiz y muere en el 98 con el desastre del 98. Y esa es su vida. Su vida es un tobogán que va desde los primeros años en los que él está, arriba, hasta el declive más absoluto. Nace después del trienio liberal. Claro, nace en el 23. En el 23, en septiembre del 23. Luego hay una década otra vez de conservadora, sí. Que es cuando él es niño. Claro, y bueno, él desde muy pequeño tiene inquietudes literarias, desde muy pequeño. Ahí las primeras obras de Adolfo de Castro siendo prácticamente un niño. Y a él le hacía falta, porque claro, en esa época el literato, para tener notoriedad tenía que ser político, ¿no? Estaba relacionado. Sí, en el 19 sí, igual que, pues en el siglo de oro para Era ser literato había que ser cura o guerrero. En el 19 había que ser político. Y entonces él entra en política. ¿En qué grupo? Bueno, en el principio era liberal. Luego se hace conservador, pero bueno, como todo el mundo, que no es que muchas veces queremos explicar, uy, es que tuvo un giro en su vida. No. Hombre, es que él estaba inmerso en una evolución también. Claro, en unas coordenadas. Y ahí estaba, ¿no? Él con 23 años, 23, 24, hace la más grande fechoría que podía hacer una persona en ese momento, que era decir que ha encontrado un manuscrito de Cervantes. No tenemos que olvidarnos que en aquella época se está reinventando la nación. Y entonces los mitos nacionales, pues Quijote, Cervantes y demás... son muy importantes. Claro. Y entonces se estaba empezando a ver Cervantes, no solo como autor del Quijote, sino Cervantes como otras muchas cosas. Y de hecho hay muchísima literatura de esa época, que es Cervantes cocinero, Cervantes astrólogo, Cervantes actor, Cervantes no sé qué. Y en mitad de toda esa vorágine, él dice que ha encontrado ese manuscrito. Yolanda, me están avisando de una cosita. Me embalo. No es eso. Me están avisando que vamos a hacer un poquito de publicidad. Pues le damos un poco de intriga al asunto de Adolfo de Castro, que es muy interesante. Recordemos, estamos en Calle Libertad, estamos con Yolanda Vallejo y nos está contando una cosa muy interesante de Adolfo de Castro y enseguida volvemos. Hasta ahora.